un podcast de Cooperativa. Héctor Belis Mesa, ¿cómo estás? Presente, Buen día. Presente. ¿Son ustedes los que tienen que decir Presente, Ya, profesor. perfecto. Ya. Mira, lo importante es que estén presentes todos los auditores y auditoras, que son tus principales alumnos También. y alumnas, los que te presentes. prefieren. Están presentes, por lo menos te preguntan muchas cosas. Mucho. Así Y buenas que, preguntas. ¿y buenas preguntas? Ya. Sí, buenas. Y A ver. actuales. A propósito. Partamos. Porque varios auditores se preguntaron lo mismo. ¿Qué significa realmente la expresión formal y preventivamente? Sí, Que empleó justamente la empresa Landes en su comunicado relacionado con el caso de injuria racial en Brasil, tema que vamos a conversar un ratito más con nuestro corresponsal, al separar de sus funciones a Germán Naranjo, este hombre, Claro. ejecutivo que está detenido en Brasil justamente por injuria racial. Formal y preventivamente. ¿Qué significa? Esa ¿Lo fue la echaron o no lo echaron? Textual. Sí, algunas personas tienen sus dudas, por eso me preguntaron si era una forma elegante como de postergar un problema. Pero ¿qué significa formal y preventivamente? Que dice la declaración. La palabra formal, ¿qué significa? Que la decisión es oficial, explícita y se ajusta a las reglas establecidas. Eso es lo primero, por eso pusieron formal. Todo por reglamento, eso es lo primero. Reglamento interno, las normas, regulaciones, legislación, normativa, todo eso se tiene que cumplir. Y eso es lo que han cumplido. Y preventivamente, que yo creo que aquí estuvo el problema con las frases, significa que se anticipa a un daño o perjuicio. Como medida de precaución, antes de que ocurra o pueda ocurrir un problema para evitar consecuencias futuras. Es decir, el gran problema viene ahora en el juicio, lo que va a ocurrir allá y cuánto de eso pueda afectar a la empresa. Entonces, por eso ellos preventivamente lo hacen. Antes de que esto ocurra, él ya no va a estar en la empresa. Y el lenguaje coloquial es por si acaso. Preventivamente no significa, que yo creo que por ahí se confundieron provisoriamente ni transitoriamente. Incluso yo estuve leyendo la declaración de principio de la empresa y que dice claramente, prohíbe explícitamente la discriminación y más adelante agrega, no tolerará en ninguna circunstancia la discriminación, la identidad de género, la raza, la etnia, el color, la orientación sexual y la religión. Eso está todo en el documento. Eso significa preventivamente. Ya. Perfecto. Ok. Clarito. Es decir, claro. Bueno, la empresa tiene la razón, tiene que cuidarse. Tiene Claro. que cuidarse y por algo escribieron lo que escribieron en ese papel. Y Vamos a claro, con el pero juego. por eso dijeron formal y preventivamente. Perfecto. No se, Oye, no se estaban escurriendo el mundo. sí, obvio. Que es lo que había quedado esa idea prematuramente. Oye, ya, a propósito de lo mismo, Hilda Ovalle dice que a raíz de lo que ocurrió ahí en este avión con este chileno, volvió a su memoria la palabra supremacista. Sí. Dice que ¿cuál es su origen? Claro, a ver, el supremacista es el partidario del supremacismo, que es la ideología que defiende la preeminencia de un sector social sobre el resto, generalmente por razones de raza, sexo, origen o nacionalidad. Aunque la idea de que ciertos pueblos podrían ser superiores a otros existe desde la antigüedad. El supremacismo moderno empezó a desarrollarse entre los siglos XV y XIX y estuvo ligado todo esto a la expansión colonial europea, la esclavitud, el imperialismo y las teorías pseudocientíficas sobre las razas. Por ejemplo, según la biología y la genética, ambas las biologías y genéticas modernas, las diferencias entre seres humanos no permiten dividir a la humanidad en razas biológicas claramente separadas. Lo que hay es diversidad genética y física, es decir, matices, pero no razas humanas en el sentido rígido que se creía en los siglos XIX y hasta XX. Y fui al diccionario a ver qué significa. Y raza humana es la humanidad, el género humano. Que queda claro, es decir, ya el usar la palabra raza podría ser un tema de racismo. Ya usarla. Entonces no hay que decir el Día de la Raza. No, porque ya no se existe. Bueno, pero hay mucha gente que todavía lo dice. Muchísima. Claro. El 12 de Cuando octubre, era chico el era Día el Día de la Raza.
¿Pero y, por no, qué? y no solamente la gente, lo he escuchado en algunas instancias formales, perdón. Pero vamos a lo que es la raza. A ver. Es la humanidad. Ujú. Hoy es la humanidad. El Día de la Raza es el Día de la Humanidad. Claro. De todos los hombres. Ahora, específicamente lo que celebra ese día es el encuentro de dos pueblos. No Claro. dije raza, de dos pueblos. Es Europa y América. Es Así. el encuentro. El encuentro de dos mundos. Claro, pero que dio a una variedad que somos nosotros, los mestizos. Claro. Yo claramente soy mestizo, latino, lo tengo clarísimo. Todos Y somos. me lo recordaron una vez entrando a la Casa Blanca cuando dije que yo era blanco. Y me dijeron el policía, usted no es blanco, usted es latino. Claro. No, si eso Y desde pasa. ese día digo latino. Imagina. Estos señores que hacen esta, Con honor. como el señor del avión se cree, claro, que son blancos Claro. puros y todas esas cosas. Claro. No, pero y aunque fuera blanco puro, No, por Da lo, Dios. da lo mismo, es Da desde lo la mismo. lo planteo desde la percepción, Cecilia. Sí. Correcto. Ese es el tema. Sí, sí. Bueno, sigamos. Estela González nos cuenta que hace tiempo que no escuchaba la palabra, escuchen bien, bolitrancas. ¿Qué? Bolitrancas. Que yo ya me imagino lo que quiere decir. Dice que se lo escuchaba a su papá cuando se enojaba, despotricaba contra los que hacían mal las cosas. Y después que la buscó en el diccionario y no la encontró. ¿Y por qué pregunta? Porque dice que la ha vuelto a escuchar. Sí, Parece sí, que una es palabra verdad. antigua que está volviendo. Bolitrancas. Sí, ¿Qué? claro. Me encanta que vuelva. Bueno, es muy buena, bolitranca. Que no muera nunca la bolitranca. Los bolitrancas. Los Mira, bolitrancas. claro. Esta palabra tiene su origen en nuestro país, en Chile, ¿eh? Y solo la registra el Diccionario de Americanismos de la RAE. Y la define así: persona que tiene pocas luces y que obra como tal. Me encantó la definición. Pocas luces y que obra como tal. Muy Y elegante. en el pasado era usual encontrarla en los diarios, lo usaban mucho, yo me acuerdo, para aludir a personajes de la vida pública con comportamientos erráticos y chapuceros, que se dedicaban principalmente a poner dificultades burocráticas y trabas deliberadas a todas las iniciativas políticas del Parlamento, del Poder Ejecutivo y de los municipios. Ese que dice, me opongo. Ese era el bolitranca. Antes de pensar, se oponía. Después pensaba. Y obviamente procedería de boludo, que el léxico Claro. define como necio, más tranca, que es un palo voluminoso y grueso que se usaba como para bloquear las puertas y ventanas. Yo me acuerdo de las trancas, de la parcela de mi mamá, había una tranca para la puerta. Entonces, básicamente... Si era un concepto en desuso, profesor, podríamos decir que hoy se podría homologar un poco con el ahueonao, ¿o no? Es el mismo, son Pero encima, primos, hermanos. Claro, porque no solamente boludo, sino que además se opone a todo sin analizar nada. Claro, básicamente el bolitrancas es mira, dice así, es el boludo que entorpece las iniciativas, sobre todo las buenas, pero cuando hay una buena iniciativa, no me opongo, dice, no sé, porque le dieron una orden, qué sé yo, por cualquier cosa se opone. Claro que después igual se amplió el registro, no era solamente ese bolitranca, Claro. sino que ya era un poco el tonto, el necio. No, iba por ahí, hoy ¿no? día es el de pocas luces, es Claro. el bolitranca, pero tiene sonido la palabra, Sí, me gusta. tiene carácter, Hay tiene que empezar fuerza. a usarla. Hay que El volver a bolitranca. usarla. Claro, Ya. pongámosla de moda. Eso, Bueno. muy bien, muy bien. Desde este programa empezaremos a referirnos con los titulares, incluso las noticias. 3 bolitrancas fueron detenidos, no sé. Le vamos a proponer a Rodrigo Oye, Vergara oye, que lo ponga en los hay títulos. muchos, Sí, no, hay muchos bolitrancas. Sí, de ni los hablar. bolitrancas. Y en ya. la Oye, política. Sí, no, en la política, ni hablar, está lleno de No bolitrancas. llegué tan lejos. No, también. A propósito de política, Vamos, a el ver. siguiente concepto, que no es una palabra, lo propone Rebeca Olivares en su pregunta. ¿Qué significa dejar la política en el plato? Esa frase era usual, dice en el sí. pasado, Así. y le recomendaban las normas de urbanidad, pero nunca lo Correcto. entendió nuestra amiga Rebeca, ni tampoco se la explicaron. Dice que Claro. ya no se usa. Yo igual la leo de repente a algunos políticos, Sí. quizás de los más mayorcitos de la política, que hablan de esto de dejar la política en el plato. Claro. Eso lo decía mi abuelo. Es que era, A la hora de a almuerzo. todos nos enseñaban que había que dejar la política en el plato. Y yo crecí con eso. Sí. Significaba que en una cena donde tú estabas invitada, los invitados, como muestra de urbanidad, estaban obligados a dejar algo de comida en el plato, para que los anfitriones y los otros convidados no fueran a pensar que tú eras un hambriento impaciente y que tú en tu hogar padecías de privación. Pero fui a la palabra política,
Y la palabra política se presenta con 12 acepciones en el léxico. Y en este caso se emplea con el alcance de cortesía y buen modo de comportarse. La palabra política también significa eso. Cortesía y buen modo de comportarse, que es la número 10. Y el sentido implícito o metafórico, para usar una palabra de moda, de esta frase, era demostrar buenos modales, tacto social y refinada educación. De ahí viene. Pero en realidad casi no se usa. Incluso hoy día es mejor comerse todo para que no vayan a creer que la comida estaba mala. O se puede si considerar un poco ciútico también, dejar un poquito. Claro, si tú le pasas el pan al plato, que se llama barrer la plaza, si tú barres la plaza, claro, ahí te vas al chancho. Y te pueden tratar de bolitranca. O de mal educado, ya. O de mal educado. Pero qué tontera, ¿no? Si es tan rico untar el pan en juguito. Bueno. Solito. Con un amigo de confianza. Sí. Pero tienes razón, es muy agradable. Renato Castillo ahora. Dice que nunca ha podido entender del todo la frase coloquial, ver el ojo de la papa. Sabe lo que significa, pero no la puede asociar a la connotación sexual que tiene. Correcto. ¿Cuál es el origen? Sí. Yo creo que ayer realmente entendí esto. Solo ayer, a los 76. Ver el ojo de la papa es un dicho coloquial muy antiguo. Con él se expresa el deseo vehemente de tener una relación sexual y satisfacer ese anhelo, que lo tienen los adolescentes generalmente. El ojo de la papa existe y es el que contiene las yemas vegetativas que son las responsables de la propagación de la planta, es decir, por ahí nace la planta. Entonces, eso me hace pensar que esta frase se inició en el campo. ¿Qué es lo que es? El ojo de la papa permite que la papa germine y broten nuevos tallos. Y les voy a, para que lo vean todos en su casa. Hay veces que cuando las papas se quedan y no se usan, empiezan a brotar. ¿No es cierto? Uh-huh. Incluso yo les saco los brotes y me las como igual. Tal cual. De hecho, ayer hice eso mismo. Claro. Esos brotes facilitan la reproducción asexual o vegetativa para crear nuevas plantas genéticamente idénticas sin necesidad de semilla. Si se entiende lo que acabo de explicar, queda claro cuál es el ojo de la papa femenino. ¿Qué es lo que quieren ver? Ya, ok. No sé si lo entendieron ustedes. Sí. Para no ser tan explícito. Por eso es que yo creo que nació en el campo. Este cabro le quiere ver el ojo a la papa. Ya. Y lo dicen los hombres. Sí, pues es medio machirulín el concepto. Exactamente. Sí. Ya, quedó claro. Renato quedó claro, supongo, ¿no? ¿Sí? Espero. Fue un poco alambicado ahí al final, Héctor, pero bueno, pero igual quedó claro lo que quiso decir. Es que no quise decir tan explícitamente cuál es. Porque el micrófono de Cooperativa es inmaculado, no tiene mácula. Así es, señor. Así es. No, pese a que acabo de decir a huevonado, pero bueno, esa es otra historia. A propósito de, no sé si lo vieron, amigas y amigos que están escuchando la radio, este chascarro que hubo en una radio argentina hace unos días, que estaban hablando de ufología y dijeron, llamemos a un especialista. Y el productor marcó el número y llamó, en vez de a un ufólogo, llamó a un urólogo. Sí. El pobre doctor urólogo no había visto ni un platillo volador nunca en su vida, pero bueno. Esa historia la pueden ver en cooperativa.cl, que está realmente divertida. Pero a propósito de eso, Brenda Avendaño pregunta si esa palabra, ufología, es un neologismo o una voz plenamente aceptada en el habla y registrada en los diccionarios. Sí, tú sabes que lo veo a cada rato, porque me gusta ver al urólogo. Porque ni se arrugó, dijo, mira, en realidad yo soy urólogo. Estuvo perfecto. Y la reacción en el panel es impresionante. Les dio risa. Claro, pero lo que nos preguntan es si la palabra ufología y si el ufólogo existe. Ufología tiene existencia académica y aparece en el diccionario en la lengua española con la definición de estudio de los fenómenos asociados a los ovnis. Voz también registrada en el léxico, también. En consecuencia, el ufólogo es el especialista en ufología, que viene de UFO, sigla de Unidentified Flying Object, que se tradujo como objeto volador no identificado. El es decir, ovni. Claro. O sea que sería ovnilogía, debiera ser. Así es, señor. Es decir, la palabra ovni y ufología están en el diccionario. Y existen los ufólogos. Ya, pero se mantuvo como mezclado con un anglicismo, entonces. Es curioso, Es que, claro, pero lo curioso es que el anglicismo lo tradujimos.
para inventar la palabra ovni, que es objeto volador no identificado, que es lo mismo que en inglés, pero es que en inglés lleva una F. Pero lo llamativo es que si habláramos de los especialistas en ovnis, acá debiéramos hablar de la ovnilogía, pero no de la ufología. El ovninólogo, ahí, eso. No sé, pero que me parece raro que se construya una palabra en español en base a un anglicismo. Me parece curioso. Claro, pero eso es lo que pregunta ella. No quedan 10 segundos, pero ya que siempre haces palabras de actualidad, ¿cómo no te vamos a preguntar a ti qué es una metáfora y qué es una hipérbole? Claro, por aquí, claro. Mira, la metáfora es la transición del sentido recto de una expresión a otro figurado. Para que quede bien claro, y les voy a decir algunas metáforas. El otoño de la vida, por ejemplo, es el que vivo yo ahora. No sé si estoy en el invierno ya, pero por lo menos yo creo que estoy en el otoño. Ya. El ánimo está por los suelos. Ya, está mal. Ya. Estar bajo la lupa, es decir, estar bajo una investigación en vez de decir eso. Me parte el alma, así como se te va a partir el alma, pero tú entiendes. Sí. Es una metáfora. Claro. Y la hipérbole es la exageración. Claro. El hiperbatón. Pasaron 50.000 personas por debajo de mi casa. No, pasaron 50, pero yo digo 50.000. Claro, por darle la connotación así. Claro. Uno exagera. Sí, a mí lo que me sorprendió, yo creo que ese día no contesté el teléfono. Es que yo lo puse en mi historia, la diferencia entre hipérbole y metáfora. Casi inmediatamente después que ocurrió el hecho. Porque todo el mundo te llamaba para preguntarte, para hacerte la entrevista. Sí, pero claramente en mi historia el ejemplo estaba muy bien explicado, aunque lo diga yo, pero en realidad me ocupo el diccionario que corresponde. Pero esa es la historia de la quedó clarísimo. Gracias, profesor. Ya. Sí, claro. Bueno, que les vaya bien. Bueno, @belismesa si quieren ver esa explicación, y también si le quieren mandar todas las dudas o consultas en el Instagram de Héctor Belismesa, para que después las traiga los días lunes acá a las clases de Una Nueva Mañana en Cooperativa. Un abrazo, chao. Chao, Héctor. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y atención, porque vamos a abordar un tema que es la obesidad. Ya estamos con Magdalena Farías, médico nutrióloga. ¿Cómo te va, Magdalena? Muy buen bien, día. Gracias, Ceci. Gracias por estar con nosotros, Magdalena. Todo bien, y gracias a ustedes por darle relevancia a este tema que es tan importante para todos los chilenos. Sí, pues importante hablar de obesidad hoy, aquí en nuestro país en particular, porque la situación es bien agobiante, ¿no? Sí, y me encanta que ya tengamos más conciencia como población y podamos hablar de obesidad como enfermedad, porque esta es una patología realmente importante. Tú sabes que hoy día 3 de cada 4 chilenos viven con exceso de peso, y también esto se concentra no solo en los adultos, sino que en los niños y adolescentes, especialmente después de la pandemia. Hoy día más o menos el 50% de los niños y adolescentes tienen exceso de peso. Ahora, cuando hablamos de obesidad, Magdalena, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es solo una cuestión de que se come de más o qué? Porque tú dices una enfermedad, efectivamente. ¿De qué hablamos? Antes se pensaba en un modelo un poco más simplista, ya que la obesidad se relacionaba con el aspecto más físico de gordura y que era una cosa matemática de comer mucho y moverse poco. Pero hoy día se sabe que esta es una enfermedad que abarca prácticamente todos los aspectos de la salud de una persona. Y la causa va mucho más allá que la ingesta de calorías. Hay un componente biológico, hay un componente genético, hay componentes ambientales, psicológicos, relacionados con, por ejemplo, las personas con obesidad y la activación a nivel cerebral por querer comer alimentos más procesados, con más azúcar, alteraciones de las hormonas. Es un tema muy complejo, y más allá del resultado en cuanto a lo que es el peso, que es lo que nosotros vemos en las personas, esta enfermedad afecta todos los aspectos de las otras especialidades en medicina. No basta con el cierre de la boquita, que era lo que te decían antes cuando uno llegaba con kilos de más incluso hasta las consultas de los médicos. Exacto, es que antes no teníamos tanta información, la ciencia no había avanzado tanto como ahora. Teníamos por un lado el manejo más de, como tú dices, cerrar la boca, hacer dieta, en el otro extremo para los pacientes con obesidades más severas, la cirugía bariátrica, pero hoy día tenemos toda una gama de alternativas farmacológicas, que son medicamentos que han pasado todos los estudios de seguridad, de eficacia, para poder hacer recomendaciones a los pacientes realmente basadas en evidencia y bastante efectivos.
Ahora me imagino cuando llega una persona con obesidad y tú la diagnosticas, Magdalena, justamente tú dices, es un todo, ¿no es cierto? Hay que analizarla a esa persona desde todo punto de vista. ¿Qué hacen los médicos nutriólogos? ¿La abordan o también la envían a otro especialista o al psicólogo o no sé? O sea, la evaluación del nutriólogo es una evaluación bastante extensa, en la cual uno habla con el paciente y uno intenta identificar factores ambientales relacionados con este exceso de peso que se pueden corregir. Nosotros evaluamos los exámenes, la herencia genética en cuanto a los antecedentes, y luego el abordaje es multidisciplinario. Es muy importante, por una parte, la nutricionista, que va a enseñarle al paciente a comer mejor. Ya no usamos la palabra dieta, sino que usamos la palabra planes nutricionales, factores de alimentación, como una alimentación mucho más dirigida a modificar hábitos a largo plazo. Por otra parte, profesionales de actividad física como kinesiólogos le enseñan a los pacientes a hacer actividad física. En algunos centros hay enfermeras, hay psicólogos, porque el concepto de la parte de salud mental también es muy importante. Porque tú algo decías recién, esto como que le llaman, estoy comiendo por ansiedad, o esa necesidad así emocional. Que Claro, y ahí la educación por parte de los profesionales de salud mental es muy importante, porque los pacientes aprenden a identificar las emociones que le llevan a comer y a tener más herramientas finalmente. ¿Cuáles son las emociones que a uno lo llevan a comer? En general es incertidumbre, pena, alegría también. En Chile, cuando estamos contentos, los chilenos somos de celebrar con comida. Y los especialistas en salud mental logran darle a los pacientes conciencia de esto y, por ende, herramientas para canalizar esas emociones de forma distinta de la comida. Ahora, ¿cuáles son las opciones que hay más allá de todos estos tratamientos para los que tienen obesidad y medicamentos? Ahora ya están estas cosas inyectables que se han puesto, incluso comillas de moda, porque hay harta preocupación con eso también, con algo de automedicación, pero desde el punto de vista de lo regulado, de lo que es visado por los médicos, ¿cuáles son los caminos? Mira, en general el concepto es, en primer lugar, entender la obesidad como una enfermedad. No es un problema simplista de comer demasiado y moverse poco. Por ende, las terapias basadas solamente en restricción calórica y en ejercicio no han logrado una baja de peso exitosa ni menos sostenible en el tiempo. Los pacientes pierden solamente entre el 5 y el 10% del peso y no logran la corrección de las enfermedades detrás. Y por eso ha habido tanto avance hacia la terapia farmacológica. Hoy día contamos con diferentes medicamentos inyectables, orales, que logran reducciones de peso del orden del 15, 20, hasta incluso 22,5%. Pero esos medicamentos, ¿dónde actúan? ¿En qué parte de nuestro organismo? ¿En todo? ¿En la parte emocional? ¿En la parte solo del apetito? Los medicamentos son bien complejos porque el control del apetito es bien complejo. Entonces, a nivel del hipotálamo, que es donde está el control del hambre, son muchas las vías y señales relacionadas con finalmente el acto de comer. Entonces, hay fármacos que actúan en ciertas señales, otros fármacos actúan en otras señales. Si quieres que ahondemos un poco más, por ejemplo, los pacientes o las personas les gusta hablar de las inyecciones, que son los que han llegado en los últimos años a nuestro país. Las famosas inyecciones son medicamentos análogos de una hormona intestinal, un péptido que se llama GLP-1, que es responsable de mandar señales de saciedad. Entonces, cuando los pacientes aumentan ya los niveles de este medicamento, de esta hormona, al administrarse el medicamento, la persona siente menos hambre, más saciedad. Esta señal también llega a nivel del cerebro a reducir esa hambre más hedónica que tiene que ver con la ansiedad que tú dices, con esas ganas de comer algo dulce, el chocolatito que se derrite en la boca, el crujiente. Entonces, que es más la experiencia placentera de la alimentación. Y por otro lado, estas señales relacionadas con el GLP-1 o con el GIP en el medicamento de tirzepatía, que ya es la última que llegó a Chile, que es un análogo dual, tienen mucho que ver también con la sensibilización a la insulina, con la disminución de los niveles de azúcar y por ende permiten corregir la comorbilidad metabólica asociada a la obesidad, disminuir la diabetes, la progresión hacia la diabetes, el hígado graso. Medicamentos como estos han logrado reducción del riesgo cardiovascular en alrededor de un 20%. Entonces tenemos por un lado el control del hambre, el peso, la ingesta, que muchas veces es lo que las personas andan buscando, pero por otra parte nosotros como médicos tenemos la respuesta de que esto va mucho más allá, a corregir la patología metabólica asociada a la obesidad y por ende a mejorar la calidad de vida y la
sobrevida de los pacientes. ¿Y a ustedes como médicos nutriólogos les costó convencerse de la utilización de estos medicamentos, de estas inyecciones? A nosotros no, porque nosotros hemos estudiado este tema desde hace años y el tener más herramientas para hoy día es una maravilla poder ejercer la medicina en esta época, porque nosotros tenemos alternativas y podemos dar a los pacientes soluciones efectivas. En lo que hay que trabajar es en convencer a la comunidad. Las personas tienen que identificar, en primer lugar, la obesidad como un problema y como una enfermedad y atreverse a consultar al médico. Estos medicamentos son de prescripción médica, pero hoy día en la comunidad contamos, por ejemplo, por un lado los médicos, por otra parte todos los profesionales del equipo multidisciplinario, por otra parte las farmacias y los farmacéuticos. Los químicos farmacéuticos también son profesionales relacionados con el área de la salud que muchas veces educan al paciente, favoreciéndole que los pacientes consulten a los médicos. Farmacias como Cruz Verde tienen programas relacionados con la mantención de estas terapias y beneficios de la parte de los fármacos metabólicos. Y uno de los errores que muchas veces los pacientes cometen, además de no consultar, es que no logran identificar la obesidad como una enfermedad que es crónica. Claro, por eso muchas veces suspenden los medicamentos cuando están viendo resultados. Claro, por eso te iba a preguntar yo, que por eso llegan las dietas, estas dietas así que son como que te la dijo la vecina o el vecino o no sé quién, que esas cosas son complejas porque ahí hace, y eso lo digo con conocimiento de causa, que eso que tú recién decías, ese chocolatito derritiéndose en la boca, a uno se le quede pegado en la mente y termina cediendo y termina tirando por el tarro de la basura mucho esfuerzo que se hace por mucho tiempo. Exacto, en las terapias con restricciones calóricas extremas no son recomendadas porque de partida cualquier dieta tiene un inicio y tiene un término. Entonces, la persona que empieza una dieta restrictiva, ya sea que la buscó de internet o de la inteligencia artificial o de la vecina, finalmente va a ser algo forzado que no necesariamente se va a poder sostener en el tiempo. Y esas bajas de peso extremas con dieta restrictiva, lo que más generan es, por una parte, pérdida de masa muscular y por ende los pacientes después tienen un gasto calórico más bajo, y por otra parte la restricción en sí misma va generando a nivel del cerebro una sensación después de querer comer más alimentos ultraprocesados, más azúcar, generan alteraciones a nivel de hormonas y los pacientes finalmente después tiran la dieta por la borda y se ponen a comer de nuevo y viene el famoso efecto rebote. Estamos conversando con la médico nutrióloga Magdalena Farías. Tú lo acabas de decir, el efecto rebote. Con estos tratamientos está garantizado que no hay efecto rebote, y segundo, tú dices entonces, cometen el error de dejarlo, que el medicamento es de por vida. La obesidad como concepto es una enfermedad crónica, por lo tanto requiere un tratamiento y un abordaje de por vida. No quiere decir que el mismo fármaco con el cual el paciente bajó de peso va a ser el cual va a tener que sostener a lo largo de años. Ese abordaje y ese ajuste del tratamiento lo vamos haciendo nosotros los médicos a lo largo del tiempo, pero el paciente no puede suspender solo el medicamento porque el peso va a volver a subir. Y esto no tiene relación con que el tratamiento sea malo ni el fármaco sea malo, sino que finalmente el peso corporal de una persona es resultado de la interacción de todos estos factores que hablamos, de la genética, factores ambientales, factores biosociales. Entonces, al final, el medicamento no te va a cambiar tu biología, te va a cambiar tu biología mientras tú lo estás usando. Es decir, controla la enfermedad. A ver, pero tú, el paciente o la paciente, ¿no es cierto?, está medicada, ya bajó una cantidad de kilos X, y ¿en qué momento tú dices ya, ahora ya puedes dejar el medicamento y con qué lo reemplazas? Es que ahí ya entramos a temas que están saliendo del horno, por así decirlo, de cuál es la mejor estrategia para mantener a los pacientes que han perdido peso. Como concepto, el tratamiento es crónico. ¿Con qué inyección, con qué pastilla, en qué dosis? Se va a ir viendo de manera personalizada con cada paciente en vista del resultado obtenido, de cómo el paciente adhiere a los cambios de estilo de vida. Por ejemplo, yo ahora vengo llegando del Congreso Europeo de Obesidad, donde se mostró un estudio muy bonito en el cual los pacientes bajaban con inyecciones análogos de GLP-1 y luego que habían perdido el peso se les indicaba un placebo o una pastilla oral de un análogo de GLP-1. Y con esta última intervención se logró ver que los pacientes lograban sostener la mayor parte del peso perdido con las inyecciones. Entonces, lo que voy es que la medicina en esto va avanzando. ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Que la obesidad es una enfermedad altamente prevalente que afecta la calidad de vida y la expectativa de vida de las personas, y que hoy día tiene tratamiento, y que el tratamiento tiene que ser a largo plazo, supervisado siempre por un profesional. Qué interesante una cosa que dijiste antes que me quedó dando vuelta, porque cuando son tratamientos de largo aliento, claro, el sostén muchas veces el médico, cuando uno va al control médico, que va, no sé, cada 1, 2, 3 meses, dependiendo de cada
que te indique el tratante, pero cuando son tratamientos de largo aliento y muchas veces uno tiene la duda o la consulta o quiere un bastón, finalmente un bastón blanco para poder seguir el tratamiento, está en el barrio, cerca de la casa, el rol del químico farmacéutico, que muchas veces no se le da el peso, uno no se afirma tanto en ello, y es bien importante también ese rol que se puede encontrar ahí al interior de la farmacia. Exacto, porque los químicos muchas veces asesoran a los pacientes en que los pacientes retomen sus controles. Y eso es un rol muy bonito que ha desarrollado en ese sentido Farmacia Cruz Verde, donde ha permitido que a través de estos programas los químicos también favorecen la adherencia al tratamiento y que los pacientes sigan consultando. Y volviendo a lo que tú me planteaste, ahora que estamos también hablando de otras enfermedades asociadas a la obesidad, por ejemplo, si yo te digo, ¿qué pasa con la hipertensión? Un paciente hipertenso inicia un tratamiento. ¿A alguien se le ocurre suspender el antihipertensivo a ver si la presión arterial sigue baja? No. ¿Qué pasa si tú suspendes el antihipertensivo? La presión va a volver a subir. Claro. Entonces, con la obesidad es un poco parecido. Ahora, por lo que sabemos, ¿no es cierto?, esta necesidad de comer dulces o crujientes o los ultraprocesados, quiere decir entonces que hay una adicción ahí. Estos alimentos son adictivos. Estos alimentos son tremendamente adictivos. Deberían prohibirse, o hasta qué punto la política esta de los sellos alto en ha tenido resultados según. Estos alimentos son tremendamente adictivos porque generan una respuesta dopaminérgica que los pacientes realmente tienen dificultad para manejar. Imagínate además aún así los niños. Entonces, claro, yo personalmente pienso que a nivel de políticas públicas sería muy bueno abordar esto y darle la importancia que requiere. Sabemos que la alimentación saludable en general requiere más esfuerzo, más planificación, muchas veces es más cara y no siempre está disponible. Entonces el tema de la disponibilidad de los alimentos es un tema muy importante a tratar. Y educar que esos alimentos son adictivos y por esa razón evitarlos. Ahora, el tema de, tú dices, bueno, el medicamento de la alta tensión alta o presión alta, ¿no? Entonces, no se nos pasaría por la cabeza dejar este medicamento que nos está haciendo perder el apetito. ¿Eso es lo que quieres decir? Exacto. Lo que yo quiero decir es que hoy día el abordaje de la obesidad debiera ser igual que el de cualquier enfermedad crónica. La hipertensión, el colesterol alto, donde los pacientes, una vez que inician los tratamientos, no se les pasaría por la cabeza suspenderlo, sin antes consultar a su médico o hacer un ajuste necesario. Por supuesto que si una persona baja de peso, tal vez el medicamento que utiliza para la hipertensión se puede ajustar, tal vez va a requerir una dosis más baja, pero los pacientes no lo van a suspender solo. Pero algo pasa con los tratamientos para la obesidad, que los pacientes cuando ven resultados sienten que ya no los necesitan y a veces los suspenden. Y es muy triste porque uno ve que los pacientes vuelven a consultar habiendo recuperado la mayor parte del peso perdido, habiendo invertido tiempo, recursos, y es muy frustrante para ellos. Entonces, ahí sí es importante el rol de los médicos, decíamos también del químico farmacéutico, en favorecer que las personas que la atienden, que están comprando estos medicamentos, vuelvan a su control para que puedan darle continuidad a lo largo del tiempo. Sí. Ahora, ya nos queda poquito tiempo para conversar de este tema que es bien interesante y que muchos, cual más, cual menos, están afectados. Hay gente que está, no sé, pasada 5, 10 kilos, otros más, 20, 30, otros que ya tienen su índice de masa corporal muy, muy expandido y que la situación ya es más compleja. Se habla de obesidad mórbida en ese caso. ¿Cómo partir? Porque una cosa es tomar la decisión de ir a consultar a un médico. Y después otra cosa es cómo iniciar el camino, que es un camino largo y que no se va a resolver en un mes o en 2 meses. Es un camino, es una maratón prácticamente. Mira, ahí hay que hacer un trabajo personal para las personas que me están escuchando, que padecen de obesidad y exceso de peso, en primer lugar, asumir que no es tu culpa, es una condición médica, ya es una enfermedad. Y como toda enfermedad, hoy día tiene tratamiento, estamos en un buen momento para esta enfermedad. Y que no se rindan, que busquen apoyo médico, que busquen apoyo en la familia, que ojalá otras personas también los apoyen, los acompañen. Y el primer paso es consultar al médico, y un especialista en obesidad o un médico que tiene conocimiento en salud metabólica va a poder guiar a esa persona en cómo partir los tratamientos farmacológicos, el apoyo del equipo interdisciplinario, y no rendirse en cuanto a seguir consultando, seguir controlándose con los distintos profesionales. Porque cada uno cumple un rol en el manejo de esta enfermedad que es tan compleja. Magdalena, tú dices la ciencia avanza, ¿no es cierto? Por suerte. ¿Eso significa tal vez que podrían ser a nivel del valor, del precio, más accesible en el futuro? Porque ahora no cualquiera puede acceder a estas inyecciones.
Sí, yo creo que en la medida en que la ciencia avanza, van saliendo distintas alternativas y en el mercado, cuando hay más alternativas, entran a competir y muchas veces hay una baja y mejores condiciones en los precios. Esperamos que eso sea así. Y ha ocurrido ya. ¿Y están cubiertas por los programas por las ISAPRE, FONASA? No, todavía no. Lamentablemente en eso se está tratando de avanzar, pero es un poco más lento. Claro. Bueno, el asunto es que hay medicamentos y es solucionable y hay que consultar. Sí, y el beneficio en la satisfacción de los pacientes que responden a estos medicamentos, la verdad es que les cambia la vida. Les cambia la vida. Y así como ustedes me dicen, pucha, esto hay que usarlo por tanto tiempo. Yo tengo pacientes que a mí me preguntan, doctora, me cambió la vida, ¿puedo sostener esto para siempre? Y la respuesta hoy día es sí. Con los controles necesarios, con los exámenes necesarios, con las precauciones de los efectos adversos monitorizados por un profesional, los pacientes pueden sostener estos tratamientos a largo plazo. O sea, los efectos adversos son manejables, totalmente. No es algo tremendo. Pero es importante fijar eso en la consulta médica, es importante. Porque, sí, por supuesto. Porque hay hartos que por el lado, que lo buscan y que no, yo igual si lo hizo mi amigo yo también puedo. No, eso es lo peor que las personas pueden hacer, porque después... Mira, al final ponen en riesgo su salud. Lo más importante es siempre consultar al médico. Última pregunta, ¿estas inyecciones o estos tratamientos los pueden usar los niños? Algunos de ellos están aprobados desde los 12 años de edad. Qué bueno. En los niños en general uno siempre trata de abordar el tema desde el manejo de los estilos de vida. O sea, en un niño, antes de prescribir un fármaco, uno siempre va a tratar de que el niño inicie una rutina de actividad física, incorpore alimentación saludable en su día a día. Pero de estos fármacos hay algunos que sí están aprobados para usarse en pacientes pediátricos y adolescentes. Entonces la respuesta es sí. Qué bueno. Bueno, Magdalena, te damos las gracias. Ya saben entonces, consultar. La obesidad es una enfermedad, tiene solución, hay medicamentos y se puede recurrir a ellos. Magdalena Farías, médico nutrióloga. Que estés muy bien, muchas gracias, Ceci y Sebastián. Chao, ha sido un gusto estar aquí conversando con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.